Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la guía definitiva para jugar bien con Clorinde. No juegas bien con Clorinde, no consigues hacer daño, no consigues pasarte el abismo en un buen timing, a pesar de pasártelo 3 estrellas, o incluso no consigues ni pasártelo 3 estrellas con Clorinde, claro está. Pues este es tu vídeo perfecto. Este vídeo se sale de ser una guía normal sobre cómo construir a Clorinde, qué artefactos ponerle, incluso qué armas ponerle, las stats, etcétera, etcétera. Es decir, no me malinterpretes, eso os lo voy a decir, pero lo más importante es que te pases el abismo en un buen timing con esta niña de aquí, con Clorinde. Así que en este vídeo te voy a enseñar paso a paso cómo jugar bien con Clorinde, aparte de cómo construirla de una forma eficiente. Este vídeo es para aquellas personas que hayan visto muchas guías y que a pesar de eso no jueguen bien con Clorinde y que no se puedan pasar el abismo y hacer daño con ella. Así que amigos, amigas, vamos a ir por partes. Lo primero de todo es la build del personaje. Así chicos, es como yo la tengo, con 2k de ataque, 50% de probabilidad de crítico y 227 de daño, con 112 de recarga, pero bueno, no importa mucho en Clorinde, ahora os diré el porqué. La llevo con la Miss Splitter, con full gladiador, porque vuestro chaval no tiene nada de suerte en armonía fantasiosa, en el set que sirve para Arlequino y para Clorinde. De hecho a Arlequino también le tengo full gladi porque de verdad que tengo muy pero que muy mala suerte. Ahí está. Pero bueno, algún día me tocarán buenos artefactos de ese set. La tengo C0 y triple 9. Disclaimer muy importante, yo en lo personal la tengo triple 9, pero no hace falta que vosotros la tengáis así, sobre todo porque el ataque normal no se sube. Pero primero que todo vamos con el tema de los atributos. Lo más importante y esencial para que te puedas pasar el abismo 12 full estrellas con Clorinde y en un timing muy bueno es que la tengas con mínimo 2000 de ataque o más, que la tengas con unos 40 o 50% de probabilidad de crítico, y atentos a esto porque no le hace falta más probabilidad, ahora os explicaré el porqué, y que la tengas entre 220 y 240% de daño crítico. Cuanto más, mejor. Yo por ejemplo en lo personal lo que puedo hacerle es quitarle el reflejo de las tinieblas, que es la espada que le tengo, y ponerle el clorofilo, que es la espada de Alhaitham, y esta Clorinde se me queda nada más y nada menos que con 271 de daño crítico. Pero si no, mi Alhaitham tendría un arma mucho peor, así que es mejor hacer este balance y tener mi cuenta un poquito más equilibrada. En cuanto al tema de la recarga, no le hace falta mucha recarga a Clorinde, porque si nos vamos a sus talentos y nos vamos a su ulti, podemos ver que el coste de energía elemental es de 60, es un coste muy bajito para la pedazo de ulti que tiene, por lo tanto no le hace falta tanta energía. También os digo que si la lleváis en un team con Kazuha o con Fischl no os hará falta nada de recarga de energía, y si no es así, si no lleváis a Fischl por ejemplo, entonces sí que os recomendaría 120-130 de recarga, pero si no, es que no hace falta. Fischl es Jesucristo, prácticamente una de las mejores supports de Clorinde junto a Nahida y junto a Furina y junto a Kazuha, que luego hablaremos de los equipos, no os preocupéis. Así que chicos, importante, anotadlo, mínimo 2000 de ataque, 40-50% de probabilidad, que eso va a ser muy fácil de conseguir porque en su nivel de ascensión lo que sube es la probabilidad de crítico, y si no mal recuerdo a nivel 90 la base que te daba eran 40% de probabilidad, 220 a 240 de daño crítico, y cuanto más mejor, y si no tienes a un buen batería en el equipo, 120-130 de recarga, y si no, no hace falta nada de recarga. Una vez habiendo pasado con las stats, vamos con las armas, chavales. Amigos, la cruda realidad es la siguiente, y es que sus mejores armas son su arma promocional, el arma que está en el banner ahora mismo, la expiadora. Como su segunda mejor arma tenemos el clorofilo refulgente, el arma del Alhaitham, y luego ya le seguiría el reflejo de las tinieblas. De hecho, como otras buenas opciones de espadas son el arma de Furina, el cortador de jade primordial y la espada de Ayato, que tampoco la tengo en mi cuenta. Y hasta ahí sus mejores armas 5 estrellas, pero es que ahora pasemos con las de 4 estrellas. La primera de todas, y es la más viable para los free to plays en mi opinión, es esta de aquí, el Requiem Abisal, una espada ligera que también incluye el pacto vital, esa mecánica que también tienen tanto Clorinde como Arlequino. Además aumenta mucho el ataque y le renta mucho a Clorinde. Como segunda opción podemos elegir las armas del pase de batalla, colmillo lupino, le da probabilidad, muy buen arma por cierto, y la espada negra, que además de darte probabilidad te gelea. Otra muy buena opción además podría ser el arma del peñasco oscuro, que la podéis comprar en la tienda. No os voy a mentir amigos, aquí os voy a ser 100% claro y conciso con todos vosotros, las armas que más le rentan a Clorinde son las armas de 5 estrellas con daño crítico, ya que ella aumenta su probabilidad simplemente subiéndola de nivel, y entonces hace ese equilibrio con las armas de 5 estrellas que tienen daño crítico, como puede ser la expiadora, la del Alhaitham o el reflejo de las tinieblas, la Miss Splitter. Hay que ser 100% realistas, esto es así, pero bueno, lo bueno es que tenemos varias opciones por si acaso, y podéis balancear ese daño crítico si tenéis un colmillo lupino
o una espada negra, o incluso un cortador de jade primordial, lo podemos balancear con los artefactos para intentar tener el mayor daño crítico posible. Aunque obviamente será menos que si tienes un arma de Furina, un arma de Yato, una Miss Splitter, un clorofilo o una expiadora. Con todas estas armas que te acabo de mencionar, podrás pasarte el Abyss 12 con Clorinde bastante fácil. Obviamente con según qué armas podrás pasarte el Abyss en más o menos tiempo, pero el 3 estrellas yo lo veo bastante asegurado. Obviamente si tienes un segundo team en el abismo que sea bastante fuerte, porque ya sabéis, el Abyss hay que compenetrarlo con 2 teams que sean bastante fuertes. Tema artefactos, amigos, es un tema muy, pero que muy fácil. Es muy simple. Aquí hay 2 opciones. La primera de todas es el Gladi, el gladiador, literalmente el segundo mejor set de artefactos por excelencia para Clorinde, ya que te da bastante ataque y además aumenta el daño del ataque normal. Y pues como top 1 de set de artefactos, amigos, amigas, tenemos el set de la armonía fantasiosa, que no me toca nada bueno. Esperemos que me toque algún día. Un mes farmeando. Incluso si no tenéis un set de gladiador mientras farmeáis en la armonía fantasiosa, como forma temporal podéis ponerle furia del trueno, pero os recomiendo 1000 veces más el full set de Gladi. En cuanto a tema constelaciones, no me quiero meter mucho aquí porque este vídeo está dirigido más a los free to plays o a los que hemos sacado a Clorinde C0, más que a los ballenas, o a la gente que le ha salido de por suerte la C1 o la C2 de Clorinde. Suerte, tarjetita de crédito. Y es que sí, la C1 y la C2 hace que Clorinde sea bastante más fuerte y que haga bastante más daño, pero en mi opinión no merece tanto la pena, como una C2 de Furina, o como una C2 de Nahida, o como una C2 de Kazuha, de Raiden, de Arlequino, etc. Hace bastante más daño, pero no veo esa inversión de protogemas para conseguir la C2 de Clorinde. Mejor ahorra para conseguir la C2 de Furina si no la tienes, porque viene en 20 días. En cuanto al tema talentos, amigos, es muy fácil. El talento prioritario es la elemental. Es el primer talento que tienes que subir bien. Es el más importante y es donde está el núcleo del daño de Clorinde. Con el tema de la elemental no quiero hacerlo muy complicado porque sé que de primeras es algo difícil de entender, ¿ok? Pero os voy a enseñar perfectamente a cómo usarla dentro del abismo. De hecho, tengo hasta un gameplay preparado en el que la uso a la perfección para que lo entendáis. Básicamente, Clorinde, al activar su elemental, entra en un pacto vital. Es decir, que su barra de vida entra en un pacto vital en el que se imbuye de una barrita roja. Pero esa barrita roja tendrás que ir recargándola con ataques normales justo después de activar su elemental. Es decir, que la tendrás que activar a pistoletazos con clic, clic, clic. Y cuando esté a la mitad de la barra de vida, es decir, que ya esté activada, entonces tendrás que desactivarla de nuevo usando la estocada de espada y dándole el botón de la elemental. Aquí tenéis, chicos, una demostración perfecta. Mirad cuando termino el combo, uso a Clorinde y veis que hago clic, clic, clic y justo la barra de vida se carga a la mitad, el pacto vital. Hago 3 clics aproximadamente y se termina de cargar. Pues en cuanto termino esos clics y ya está cargado, simplemente le doy al botón de la elemental. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y así es como potenciáis el daño de Clorinde. Clic, 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 elemental. Clic, 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 elemental. ¿Entendéis? Esto una vez habiendo activado previamente la elemental. Pero antes de tirar la elemental tendréis que tirar la ulti. En este caso, esa preciosura de ulti que tiene Clorinde que parece del Honkai. Para hacer una nuke con todos los buffos activados de los personajes previos, de los supports que van con el team de Clorinde, y luego tirar la elemental y destrozar en el abismo. Por lo tanto, el primer talento que tienes que subir es el de la elemental. Y el segundo, el de la ulti. Y el del ataque normal, simplemente no lo subas. ¿Y esto por qué, Mordex? Porque de hecho, actually, en la descripción del talento pone lo siguiente. Y es que el daño infligido por la estocada de la espada que hace Clorinde se considera daño de ataque normal. Pero no nos engañemos, porque los multiplicadores de ese daño están en su elemental. Si nos fijamos, los multiplicadores del ataque normal son los multiplicadores de siempre. Daño del primer golpe del ataque normal, del segundo golpe, del tercero, del cuarto, del quinto, del daño del ataque cargado, que no nos sirve para nada, del daño de caída y del daño de impacto de caída baja o alta. Por lo tanto, no nos sirve para nada. ¿Yo por qué lo he hecho? Porque amo a Clorinde y la voy a triple coronar y me da igual todo. Pero amigos, muy importante, no malgastéis vuestros recursos y no subáis el ataque normal. Y ahora, amigos, vamos con el tema de la probabilidad. Algo muy importante. Y es que con su nivel de ascensión a nivel 90 ya llegas a 40% de probabilidad. Pero es que lo mejor de todo es que cuando empiezas a jugar con el elemental de Clorinde, a pegar estocaditas y disparos con las balas, bueno, con las pistolas, la probabilidad de Clorinde aumentará en un 10% y se puede acumular hasta 2 veces, es decir, que va a aumentar en un 20%. Por lo tanto, el 40% que ya tiene de base a nivel 90 Clorinde más el 20% de su talento pasivo hace que Clorinde tenga 60% de probabilidad. Y si le pones un 10% más, como yo he hecho, que tengo 50, vamos a estar con un 70% de prob, y eso está
Dabuti, perfecto. Así que no hace falta que nos centremos tanto en la probabilidad de Clorinde. Pero Mordex, a todo esto, ¿cuál es el mejor team de Clorinde? Nos has explicado cómo jugarla de forma prácticamente perfecta para pasarnos el Abyss. ¿Cuál es el mejor equipo para usarla? ¿Cuáles son los mejores personajes que van a hacer que Clorinde se exprima al máximo y haga su máximo daño? Pues bien, en mi opinión, estos son sus mejores personajes para ponerlos en un equipo. Y es que, chicos y chicas, estamos hablando de Furina, Nahida, Kazuha y la señorita Fischl. Los tres mejores personajes van como anillo al dedo para Clorinde. Como personajes dentro, ya os digo, podéis poner a Nahida, podéis poner a Kirara o a Baizu. Esto ya depende de vuestro nivel de juego dentro del abismo, el nivel de manitas que tengáis. Si veis que os matan todo el rato y necesitáis un poquito más de supervivencia, podéis subir a Kirara y ponérosla, o poner a Baizu si es que lo tenéis. Yo en mi caso no tengo a Baizu, así que me pondría a Kirara. Pero no me hace falta porque juego bastante bien, así que nos pondremos a Nahida para buffar aún más la reacción. Como personaje que le viene también como anillo al dedo es Furina. Daño hidro, aplicación hidro y además un buffo de daño con su elemental y su ulti que no tiene ni puto sentido. Furina, te amo mucho. Y como no, no podía faltar Kazuha, y más aún en este abismo, que si quieres hacértelo con un buen timing, tal y como estáis viendo en este gameplay de aquí, en la primera sala, necesitáis a Kazuha sí o sí para que los tres Onis no se dispersen. Obviamente con la elemental no puedes juntarlos mucho, pero puedes hacer según qué cosas, según qué truquitos en el principio de la sala, tal y como estáis viendo lo de saltar al principio para que un Oni no se vaya y se queden los tres juntitos y puedas rematarlos a los tres juntitos con la estocada de Clorinde y con los disparazos. Así que yo diría que estos son en general los mejores personajes para Clorinde, con los que más daño vais a poder hacer. Ya os digo, podéis hacer un Hyper Bloom con esta composición, podéis hacer incluso un Aggravate y quitar a Furina y poner a Fischl, o poner a Nahida y a Baizu en el mismo team, por ejemplo, o a Nahida y a Kirara, o incluso podéis hacer un Clorinde Hyper Carry poniendo a Kujou Sara para chetar el daño de Clorinde y poniendo a Bennett, que aunque no la gelee, Clorinde solamente se puede gelear por su elemental, pues le va a bufar mucho el ataque y ya sabéis lo roto que está Bennett. Así que un Clorinde, Bennett, Sara y Kazuha también iría muy bien, pero en mi opinión con la que más daño vas a hacer es con un Hyperloom, 100%. Y me diréis, Mordex, pero la teoría está muy bien, yo quiero ver práctica, yo quiero ver que apliques todo lo que has mencionado. Pues bien, chicos, os tengo 3 gameplays preparados que me acabo de sacar del Abyss, muy pero que muy ricos. Vamos a aplicar todo lo que acabamos de aprender.
Espero que os haya gustado el vídeo. No os olvidéis de hacer las diarias y de gastar la resina y darle mucho amor a Clorinde. Mucho, pero que mucho amor.